Rodeadas de un halo de misterio que ha ido creciendo a lo largo de los siglos, las casas encantadas se han convertido en lugar de peregrinación para expertos y profanos en las ciencias ocultas. Asesinatos, suicidios y fenómenos paranormales marcan la historia de unos lugares que nos hacen preguntarnos sobre la existencia de lo desconocido. Por todo el planeta hay lugares especiales, lugares malditos, edificios que por alguna razón que desconocemos son una cárcel para espíritus atormentados que no pueden salir de ahí y permanecen dentro, vagando por las estancias a través del tiempo infinito. Otras, en cambio, parecen ser un imán para las desgracias. Todo aquel que ha osado vivir en sus lindes han sido objeto de extrañas maldiciones a las que nadie ha podido dar explicación lógica alguna. Nuestra geografía está sembrada de historias y leyendas. Algunas de esas historias nacieron a la sombra de sucesos escalofriantes. Otras, por el contrario, lo hicieron debido a la necesidad de explicar lo inexplicable. Sea como sea, todos hemos oído hablar de casas encantadas en nuestro pueblo o ciudad. En este vídeo vamos a ver 3 casas encantadas en España en las que suceden fenómenos extraños que en ocasiones han causado estragos a todo aquel que ha osado adentrarse en sus dominios. Número 1. El Cortijo Jurado. Esta vieja casona, ubicada en Campanillas, una barriada a las afueras de Málaga, posiblemente sea la casa encantada más famosa de España. En torno a ella giran toda clase de leyendas que, junto con una serie de hechos escalofriantes y una tétrica apariencia, la envuelven en un halo de misterio. Pese a que no se tiene constancia documental de su año de construcción, se sabe que fue levantada en la segunda mitad del siglo XIX. La obra, de estilo neogótico y ecléctico, sigue la estética inglesa que tan de moda estaba entre la alta burguesía española. Detrás de su construcción está la poderosa familia Heredia, que junto con los Larios y otros más compondían la llamada oligarquía de la Alameda, un grupo de familias adineradas asentadas en Málaga con grandes proyectos comerciales e industriales. Los primeros hechos dramáticos tienen lugar entre 1890 y 1920, en los que hasta 5 chicas aparecen brutalmente asesinadas en el margen de un río cercano a la propiedad. Antiguos testimonios hablan de una red de túneles que comunicaría las fincas de los Heredia y los Larios, y en los que supuestamente se habrían encontrado en los años 30 abundantes instrumentos de tortura. Años después, durante la Guerra Civil, en la finca tuvieron lugar numerosos fusilamientos. La guerra fue especialmente cruda en Málaga, ya que se mantuvo republicana y fue duramente castigada por el bando sublevado. En estos años, el Cortijo Jurado se utilizó como hospital y sus sótanos sirvieron de calabozos. Los años posteriores supusieron el abandono total de la casa. En los 70 la familia Vega Jurado se hace con la propiedad y esta acaba en ruina. Al llegar la década de los 90, un grupo de prominentes parapsicólogos se hace eco de la historia de la casa y graban espeluznantes psicofonías en las que se pueden escuchar gritos y sonidos de latigazos. La opinión pública no tardó en volver a prestar atención a la casona abandonada, que se convirtió en lugar de peregrinación de curiosos. Uno de ellos, el joven Julio Vázquez, acude en busca de aventuras con un grupo de amigos. Una vez en la finca, el chico cayó en un pozo de 30 metros de profundidad que lo dejó postrado en una silla de ruedas. De hecho, el estado ruinoso de la casa es tal que no se recomienda su visita dado el peligro real que entraña. En sus más de 150 años de existencia, sus muros han sido testigos de toda clase de dolores y tragedias. Son muchos los que afirman ver una neblina arrastrándose por el suelo lleno de escombros o siluetas que se asoman por las ventanas. Habladurías o realidad, la casa continúa con su aspecto decrépito pero enigmático, mirando desafiante al mundo que la rodea. Número 2. El Palacio de Linares. En pleno corazón de Madrid, en la esquina que forma el Paseo de Recoletos con la calle de Alcalá, se encuentra el impresionante Palacio de Linares. Viendo el dinamismo de este bullicioso rincón de Madrid, nadie podría imaginar el oscuro secreto que aguarda el palacio. En 1872, el marqués de Linares, José de Murga y Reolid,
se hace con el solar en que más tarde se construirá un palacio para él y su esposa Raimunda. En su construcción no escatimó en gastos, refinados tapices, mármoles y frescos, el mobiliario más exquisito de la época. José había contraído matrimonio en 1858 con Raimunda, cuyos orígenes no quedan claros. Un año antes de la boda, los padres y hermanos de este mueren, quedando él como único heredero de la fortuna que la familia había amasado con sus negocios en Cuba. Y es ahí donde la rumorología madrileña hace el resto. Para ello hay que retroceder unos años. Según la leyenda que circula por Madrid, José se encontraba de paseo cuando se topó con Raimunda, hija de una cigarrera del barrio de Lavapiés. Surgió el flechazo y los dos jóvenes se enamoraron. Cuando José hizo saber a sus padres sus intenciones para con la muchacha, este, horrorizado, prohibió terminantemente el romance de su hijo con Raimunda y envió al joven a Londres, quien acabó volviendo a Madrid por su enamorada. Según la leyenda, el motivo de la negativa de Mateo de Murga, padre de José, era que él mismo había tenido un romance años atrás con una cigarrera, fruto del cual nació Raimunda. El azar caprichoso quiso que los jóvenes se encontraran y se enamoraran sin saber que eran medio hermanos. A la muerte de don Mateo en 1858, los jóvenes no encontraron más resistencia para formalizar su amor. Dada la posición del joven, no tuvo problemas en conseguir una bula papal, denominada convivere, gracias a la cual se permitía el matrimonio siempre y cuando no mantuvieran relaciones, dado el grado de consanguinidad. La historia popular continúa con el nacimiento, fruto de la unión incestuosa de ambos, de la pequeña Raimunda. La tradición oral afirma que la pequeña fue asesinada por sus padres para evitar el escándalo, y sus restos posteriormente emparedados. Otros afirman que Raimundita fue enviada a un hospicio y que visitaba con asiduidad el palacio. No obstante, la historia oficial es bien distinta. En el testamento de los marqueses no aparece descendiente alguno. La fortuna familiar pasa a una única heredera universal, la hija del abogado del marqués y ahijada de este, Raimunda Avecilla y Aguado. En mayo de 1990, la prensa y televisión nacional se hacen eco de unas supuestas psicofonías recogidas por Carmen Sánchez de Castro. En ellas, entre otros sobrecogedores mensajes, se podía escuchar nítidamente la frase «Mamá, yo no tengo mamá». Esto atrajo a numerosos parapsicólogos y estudiosos de lo paranormal que recogieron otras tantas grabaciones y relataron corrientes inexplicables de aire gélido en época veraniega, linternas que se apagaban solas y lo más escalofriante, música y llantos incesantes de origen desconocido. A día de hoy, sigue sin haber una explicación lógica a todo lo que sucede en ese lugar. Número 3. Casa de los Bayón. A comienzos del siglo XX, una acomodada familia leonesa afincada en el Rayán, Asturias, sufrió uno de los episodios de poltergeist más famosos de la historia de España. Nos remontamos al año 1915. Eusebio Bayón y su esposa Concepción González se habían trasladado junto con sus muchos hijos desde León, de donde eran originarios, al caserío asturiano de Rayán, atraídos por las oportunidades que ofrecían las minas existentes en la zona. En ese mismo año nace su 13º hijo, Juan, y es en ese momento cuando comienzan los fenómenos inexplicables. Una noche, el llanto del bebé despierta a Concepción y a Eusebio, quienes acuden a la habitación del pequeño y descubren, aterrorizados, cómo la cuna se movía sola con gran violencia. Los hechos se sucedieron durante varias noches hasta que Eusebio, desesperado, comentó lo ocurrido a varios vecinos del pueblo. Juan Alonso, un vecino de la localidad, serio y con una gran fuerza física, se ofreció para guardar vela junto al pequeño y tratar de entender qué estaba sucediendo. Cuando de madrugada vuelven a producirse los acontecimientos
El vecino intenta frenar la cuna sin conseguirlo y acaba en el suelo despedido por la fuerza de la misma. En otra ocasión, fueron hasta 3 hombres quienes intentaron parar la cuna. El resultado fue el mismo. Desde entonces, los fenómenos en la casa se multiplicaron. Ruidos de cadenas, objetos que se movían solos, sonidos que salían de dentro de los muros. Doña Felicita Bayón, nieta de los protagonistas de la historia, relató cómo en ocasiones algunos rosarios y escapularios que se guardaban en un armario bajo llave aparecían dispuestos formando una cruz sobre el pequeño Juan o incluso colgando de sus orejitas. Con los años, los poltergeist se hicieron aún más violentos y los vecinos desde fuera de la casa podrían incluso ver cómo las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas. Tal magnitud alcanzaron los acontecimientos que la misma Guardia Civil de la vecina Moreda tuvo que intervenir, haciendo guardia en la casa y frente a ella. Algunos agentes salieron despavoridos ante los movimientos de muebles y objetos, las piedras que aparecían inexplicablemente dentro de la casa y demás fenómenos. El caso ganó fama nacional y la atemorizada familia vio durante ese tiempo como el tranquilo valle se convirtió en lugar de peregrinación de curiosos y personajes de todo tipo. Uno de los momentos más terribles fue cuando uno de los grandes crucifijos que había colgado en la pared empezó a moverse solo y luego salió disparado. Otro de esos momentos fue cuando Concepción se despertó en medio de la noche y comenzó a andar por la habitación. Su marido le preguntó a dónde iba, a lo que ella respondió: ¿no oyes que me están llamando? Estuvo de pie, sola, en la habitación contigua durante un largo tiempo. Nunca quiso decir con quién o con qué habló, pero sí dijo que tenía que ir a Camplongo, León, a escuchar música y poner velas. Dijo que si contaba más sobre lo sucedido, los sucesos volverían a repetirse. Concepción murió a los 103 años, llevándose el secreto a la tumba. Aún son muchas las casas que quedan por relatar, y en Mundo Creepy queremos conocerlas todas. Si quieres seguir sabiendo cuáles son las casas encantadas más famosas, ya sabes, dale a like y compártelo con tus amigos. Poco a poco iremos repasando todas y cada una de las casas encantadas, pero no solo de España, sino del mundo.